Cuando... Bueno, buenas tardes. Allá en Madrid estoy con Raúl López, un amigo. Y bueno, me gustaría, Raúl, que me digas vos dónde te encontrás en este momento. Y Buenas tardes. buenas tardes. Efectivamente estoy en Madrid, que es el lugar de España donde más afectado de coronavirus. Yo vivo en un pueblo alrededor de Madrid, cerquita, y en principio pues es una zona que es, bueno, hay no sé si eran 15.000 solamente aquí en Madrid o algo así, hay muchísimos, no sé los que son en Madrid. En toda España ya tenemos casi 20.000 en el día de hoy. Ya te digo que Madrid, hombre, es la ciudad donde hay más gente y donde hay más movimiento y es donde más ha llegado toda esta afección. Yo, como antes te comentaba, antes de conectar, en mi familia no tengo ningún afectado, con lo cual estamos contentos, pero expectantes, porque como sabéis, la evolución de la enfermedad tiene un mínimo de una duración de unos 15 días. Entonces, podemos pensar que no lo tenemos porque estamos asintomáticos, pero cualquiera lo puede tener en cualquier momento. Y entonces puede aparecer los síntomas más adelante. Es algo que puede pasar o incluso lo hemos podido pasar y que luego después y que no nos hayamos enterado. Mi hijo hace 3 semanas estuvo, pues lo que nosotros dijimos que estaba constipado y tenía una gripe y tenía prácticamente todos los síntomas. Estuvo 4 días mal y luego estuvo bien. Entonces, nosotros no, como aún no estaba el boom del coronavirus, pues no pensamos que pudiera ser y no sabremos nunca si ha sido o no ha sido. Claro, Claro. y lo miramos, él Raúl, estuvo... tú te encuentras ya guardando una cuarentena. Para nosotros en Sí, Argentina es nuevo porque, digamos, se ha hecho ayer un DNU de parte del presidente, ya con carácter restrictivo, pero tú ya llevas unos días. ¿Cuántos días ya llevas sí. en esa cuarentena? Nosotros la cuarentena empezó, no sé si fue el domingo o el sábado pasado. Me parece que fue el sábado cuando ya dijeron la cuarentena. Previamente empezaron a decir que íbamos a tenerla, aunque pensábamos que no, pero yo creo que ha sido, no sé si el decreto salió el mismo sábado y no el domingo, pero vamos, el domingo pasado, desde entonces estamos en cuarentena o en confinamiento, que es como lo estamos llamando nosotros, la palabra que se utiliza Confinado. oficial, ¿no? Con cuarentena, digamos que es ya cuando estás enfermo. Confinamiento es cuando, aunque no estés enfermo, te obligan a estar en tu casa, ¿no? Entonces, ya prácticamente estábamos todos, las iglesias, todos preparados para esa situación también, porque claro, es una situación en la cual no te esperas, no te imaginas si no estás preparado, ¿no? Y entonces a nivel práctico, antes de ir al mundo de iglesias, a nivel práctico simplemente te dicen eso. Aquí en España hubo un par de días, digamos, un poquito de pánico con el tema de, de los suministros, de las cosas que hay en los centros comerciales, y entonces hubo un par de días en los que algunos centros comerciales recibieron una avalancha de gente y está la famosa anécdota de que se acabó el papel higiénico en casi todas partes. ¿eh? No sabemos muy bien por qué. Claro. Puede ser que es del miedo. No sé si en Argentina usáis la misma expresión que nosotros de cuando te asustas, ¿no? Se empezó a acabar el papel higiénico y algunas de las cosas básicas, porque algunas personas empezaron a comprar mucho, pero las autoridades aseguraron que no había ningún problema de suministros y así es decir, yo no he tenido ningún problema de suministros. Poco a poco hemos ido, hay prácticamente de todo en las tiendas. Hay que comprar ordenadamente, es decir, yo acabo de comprar hace un momento y había una cola muy larga porque entre persona y persona nos dejamos 1 metro de separación. Claro. Luego estás comprando y ves que alguien te viene en el mismo pasillo y te pasa al pasillo de al lado, al otro, le evitas y vamos, ni te saludas y demás. Aquí en Una, Madrid ahora ya a todos los dependientes que te atienden en las tiendas van con guantes y mascarilla. Y mucha gente va con mascarilla. Yo no tengo mascarilla, no la uso, pero también han dicho que no, que si no estás enfermo, no estás sintomático, no tendrías por qué usarla. Raúl, a pesar de que nosotros vemos el caso de España como uno de los casos donde más han tenido afectados, vos no, me dijiste que tenés conocidos, un pariente más o menos lejano, pero no tienes casos cercanos. ¿Esos tampoco en la iglesia han encontrado, han
Bueno, perdón, en la iglesia aparte sí que hay una familia, eh, hay dos familias. Hay una que la mujer de mi mejor amigo, que ha estado mal. Ella además es profesora en un colegio, que es un sitio donde ha habido muchos afectados, ¿no? Entonces ella ha estado mal, está aislada en su casa, no está relacionada con el resto de la familia, tiene una habitación para ella y no se comunica directamente con el resto de la familia. Pero claro, ya no le han hecho el test. Nosotros en la época en la que estamos, al principio hacían test cuando no había casi nadie, pero cuando empezó a venir la avalancha, simplemente con tener los síntomas ya te dicen que estás enfermo, ¿no? Y entonces ella pues se ha tratado como si estuviera enferma. Ella tenía dolor de cabeza y tenía fiebre y ahora está mucho mejor. Ahora esa es la situación. Ha estado así en 3 o 4 días y ahora está mejor, pero claro, ella sigue aislada porque su marido pues tiene, se llama alergia y algún problema de ese tipo. Entonces, para no ponerle en riesgo, pues ella está aislada y el resto de la familia sigue funcionando. Y luego hay otra familia más que me consta que también la hija de ellos, una joven de 18, 19 años, también estaba enferma y su madre también estaba enferma. La verdad es que no sé cómo han evolucionado, pero no he recibido malas noticias, o sea que entiendo que van evolucionando bien. Ya sabes que hay muchas personas que tienen el punto de la enfermedad y luego lo pasan como una gripe cualquiera en la cual se les pasa los efectos y no tienen problema. Entonces, así directamente, eso y una prima mía me han dicho que a lo mejor también está mal y demás, pero vamos, directamente no, más cercano a mí no conozco a nadie, incluso en esta comunidad. Ahora acabo de recibir un mensaje de Facebook de un amigo mío que me hablaba de otro que yo no conozco, amigo suyo, que ha fallecido, alguien de menos de 50 años. con Claro, cuando ves afecciones, una foto, con afecciones. no sé si tenía algo previo ni Sí, nada. Pero vamos, si ves la foto tan claro. joven y hablando con el otro, que es un autor de donde yo trabajo y demás, pues hombre, me ha impresionado, ¿no? Porque a lo mejor tenía otras afecciones, no lo sé, no lo sé. Claro. Pero vamos, hay casos de personas que sin tener afecciones pulmonares antes están teniendo graves Raúl, y obviamente la situación económica de Argentina es distinta, quizás más similar a tiempos que han pasado por el 2008. España ha habido una recesión dura, o nosotros hoy Argentina estamos pasando por una situación difícil. Digo, cómo han resuelto en este tiempo, que ustedes llevan ya más de una semana de Bueno, reclusión, personas que trabajan al día, o sea, sí. personas que seguramente, no sé, el que vende castañas ahí en Plaza del Sol, las personas que están trabajando y que muchos de ellos son partes de nuestra iglesia, Sí. y que están en esta situación. ¿Cómo se ha visto esto resuelto en España? Nosotros en nuestra iglesia la obra social ha seguido funcionando. Nosotros damos alimento una vez a la semana para unas 200 familias. Entonces, pero no vienen las 200 cada semana, sino cada semana me parece que vienen 20 familias o algo así, ¿no? Y en 10 semanas o así se cubren las 200 familias que atendemos. Creo que más o menos esos son los datos, no los sé seguro porque yo no trabajo en ese ministerio, pero vamos, sí que hay ese movimiento. Y ese ministerio sí se ha mantenido, es decir, el gobierno sí que nos ha permitido hacerlo con mínimo, es decir, ha ido el diácono de obra social, el pastor y un ayudante, y entre los tres habían preparado las bolsas de alimentos que dan y iban entrando las familias una a una, se lo daban y se iban. Entonces, ese ministerio en todas las iglesias sí que está funcionando. Pero claro, si antes había un culto previo o a la vez había una reunión de oración, cosas de ese tipo, por supuesto, esas se han anulado. Sabían los medios de comunicación también que la Iglesia Bautista de Barceloneta, es otra iglesia hermana, pues era el centro de donde estaban repartiendo obra social, ya no solo la propia de la iglesia, sino de una, no sé si era de un ayuntamiento, de un barrio, de una zona, pero salía en los medios. O sea que ahí, más o menos, esos medios de ayuda social han seguido y se están fortaleciendo. El gobierno lo que ha hecho ahora ha habilitado IFEMA, que es un centro de reuniones y convenciones muy grande, con lo cual digamos, indigentes no sintomáticos, es decir, que no tengan la enfermedad en principio, que puedan tener allí el confinamiento, ¿no? Y entonces, ayer salían las noticias que había, no sé para cuántos, si eran
500, 200, una cantidad así, habían puesto una especie de camas en un pabellón enorme y además iban a hacer actividades sociales con ellos y demás, pero claro, con mucha precaución y manteniendo las distancias. Eso para los no sintomáticos. Claro. Ahora, Raúl, es decir, el que no tiene su dinero, el que claro, no tiene manera de ganar, complicado. muy complicado. Y digo, el tamaño de, más o menos, de miembros de su iglesia, quizás tres preguntas en la misma, si te doy espacio para responder. ¿Qué cantidad de miembros hay? Si ustedes han visto en este tiempo el compromiso, ¿cómo has visto tú la actitud de los miembros en comprometerse, en cómo has visto tú esta interacción, o si la gente simplemente se ha quedado en su casa, o cómo han trabajado ustedes para que pueda haber que esa coinonía, esa comunión no se pierda, y si ven el mismo compromiso. Entonces, de alguna manera, ¿cuántos son? Que esto es los que le permite a ustedes hacer este tipo de plan, ¿no? Supongo de que para una iglesia más pequeña quizás esto no sería posible y quizás ustedes tengan los medios. Lo segundo es si las personas, los miembros, están comprometidos de forma activa o si ustedes están haciendo un trabajo con respecto a esto, ¿no? Y cómo cómo ustedes están trabajando en esta situación. Sí, nosotros somos una iglesia, la primera iglesia bautista de Madrid, somos una iglesia de unos 300 miembros. Ese es el tamaño que para España es un tamaño grande, para una iglesia bautista. Y nosotros, es decir, como ha ido esto funcionando, fue la primera semana antes del confinamiento, se avisó que no vinieran los miembros a la iglesia, los miembros más vulnerables, más mayores. Yo sí que fui a la iglesia y me encontré que la mayoría de los que fueron también eran mayores, incluso algunos Sí, que te vi, nos te vi asustamos. dirigiendo a unos coros, ¿puede ser? Sí, no, esa O la semana no anterior. dirigí coros. Dirigí la anterior estuve dirigiendo la alabanza. Esa semana no dirigí. Pero los hermanos que había allí fueron inclusive los más mayores que no deberían haber ido. Vamos, hasta mis padres estaban allí que yo pensaba que no iban y casi les echo de la iglesia, ¿no? Ese día, que todavía no había el confinamiento, solo había precauciones, lo que hicimos, por ejemplo, en nuestra iglesia era que en la puerta del comité de bienvenida, en lugar de dar la bienvenida y decir que pasen adentro, pues tenían los geles hidrogélicos, estos no sé cómo se llaman, Alcohol en dando gel. para que todo el mundo se echara en las manos y entrase, nos separamos, estábamos menos de la mitad, había un 25% de lo que suele haber normalmente, y tuvimos el culto normal y luego nos fuimos a casa. La semana siguiente ya estaba el confinamiento y entonces ya no se podía hacer eso, ¿no? Y entonces ya se dijo que nosotros íbamos a cumplir el confinamiento y el famoso hashtag este que se está llevando de yo me quedo en casa, lo estuvimos así contando a todo el mundo y entonces lo que hizo el pastor, nosotros como tenemos retransmisión normalmente, pues montó ahí un culto sin público, ¿no? Y entonces estaban las luces apagadas, podéis verlo en internet si queréis, y él predicó al infinito, predicó a la oscuridad, ¿sabes? Y hubo tres personas o cuatro personas que estuvieron cantando durante el culto como grupo de alabanza. Se hizo prácticamente todos los elementos que tiene el culto. Lo único que no hicimos fue la cena. Ese domingo a nosotros nos tocaba comunión, y entre los líderes lo esto también, ¿no? La comunión como el concepto bautista tiene que ver con la comunidad, pues entendimos que no tenía sentido que el pastor se sentase allí y él, o él mismo lo entendió así, y que él se autopresentase la Claro. Santa Cena y lo dijese. Hay gente que se lo ha hecho así, ¿eh? Yo ayer estuve viendo un culto de unos amigos y salía el pastor y les invitaba, vaya ahora por su vino, o por su zumo, tráigalo, traiga su pan, ore Ah, y claro, ya está. cada quien en su casa, digamos. Eso es, eso es. Claro. Nosotros no lo hicimos así para que cada quien en su casa, porque no entendemos que la comunión es así individual, ¿no? Pero bueno, eso habrá libertad. Entonces él hizo el culto normalmente, pero sin público. Y esta semana lo que se va a hacer es con menos todavía, en principio. Sé que yo, por ejemplo, he grabado
una oración que van a poner después del culto, otros hermanos han grabado otra cosa según el orden que ha preparado el pastor y va a hacer una especie de montaje para que nadie se desplace allí, excepto, me supongo que la grabación suya personal, que no sé dónde la hará, si la hará en su despacho o la hará en Claro, algún... uno de los problemas que tenemos hoy nosotros es decir que ni siquiera podemos desplazarnos salir de nuestra casa, o sea, desplazarnos a la iglesia. Claro. Esa es Así la que, situación en la que estamos nosotros ahora, a no ser que vayas a hacer un trabajo. Entonces, en teoría en España sí te puedes reunir, una iglesia con menos de 10 personas, me parece que hay un número, se pueden reunir, pero no tiene sentido tampoco arriesgar a las personas, porque de verdad que aquí está claro que, y es lo que se ha visto en China, el aislamiento, el no moverse es lo que va a parar al bicho, más que otra cosa a nivel médico, el poder de la oración y todo eso estamos todos de acuerdo claro, sin duda. y estamos empeñados, pero médicamente está claro que lo que hay que hacer es no moverse para que no haya contagio. Raúl, La otra pregunta que tú me hacías tenía que ver con el compromiso de los miembros. Claro, ahora mismo la verdad que hay mucha comunicación interna entre nosotros. El pastor, además de eso, además de lo que es el culto, que es lo que te he contado, cómo se ha cubierto, por un lado también él se graba personalmente y hace un pequeño pensamiento que lo suele poner también en Facebook, pero nos lo manda por WhatsApp a todos los miembros de la iglesia. Entonces todos lo vemos ahí directamente. Y también hemos hecho un boletín de oración, ¿no? Un poquito así para coger las peticiones especiales y demás que las estamos pasando. Él se ofrece, el pastor y los diferentes líderes ofrecen que cualquiera que quiera hablar, que llame por teléfono, que se comunique, que no se quede sin comunicar, y me consta que él está haciendo llamadas directamente, ¿no? a hermanos que él considera que pueden tener más problemas de soledad, de comunicación y demás. Pero no, más allá de esto no estamos haciendo nosotros. Hay contarte qué están haciendo en España. Ya sabes que yo tengo una responsabilidad dentro de la Junta Directiva de la Convención Bautista de España, ¿no? Y entonces tengo acceso a información de otras iglesias hermanas, más pequeñas que la nuestra, iguales a la nuestra, y lo que están haciendo la mayoría es generando material devocional, es decir, el pastor o se graba y se lo cuenta o lo escribe y se lo manda a cada uno de ellos. Las iglesias pequeñas, en cuanto al culto, lo que están resolviendo, hay alguna que simplemente se ha grabado el pastor en el móvil y ha mandado el sonido, otros se han grabado a sí mismos en la terraza de su casa y les ha mandado a los hermanos, o se han hecho un FaceTime de estos con Facebook Live, perdón, han hecho una emisión enfocado más que nada a sus miembros, que son los que ha avisado, y hay otros que lo que han hecho es recomendar el que vean una de los cultos de las iglesias como la nuestra, que saben que ofrecemos prácticamente lo que es un culto entero, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces ahí en ese aspecto hay comunicación y también entre las diferentes iglesias y demás, pero ya otro tipo de reunión sí que se evita y se recomienda que no se haga. De hecho, hemos tenido problemas en España porque hay alguna iglesia que sí ha mantenido el culto y eso es ilegal. Y eso además es escandaloso porque los demás estamos teniendo cuidado y claro, como imaginaréis, el titular es los evangélicos se saltan la cuarentena, ¿no? Y entonces pues claro. eso es de mal testimonio. Por eso nosotros y desde la Junta Directiva hoy se mandaba un comunicado nuevo diciendo que por favor todos los cultos, lo que es en ese sentido. ¿Qué otra Raúl, pregunta me habías hecho? y cómo ustedes, si pensaron hacia el futuro, qué pasa si esto se extiende? Ustedes están bastante más adelante que nosotros, creo que 3 o 4 semanas más adelante. Ustedes están saliendo del invierno. Sí. Y cómo vos vislumbrás el futuro? Más allá, obviamente, de que entendemos que el Señor está en su trono Sí, no, no, no. y esto va a ser de beneficio para la iglesia, lo creemos. Pero digo, ¿cuáles serían los planes Bueno, que alguien podría... el primer problema que yo por mi ministerio estoy ya viendo y estoy tratando de avisar a las iglesias es el tema del dinero, el tema de la mayordomía. Es decir, las iglesias en España están acostumbradas a ofrendar cuando pasamos la bandeja, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo no se pasan las bandejas. Entonces, nosotros en nuestro vídeo ponemos el número de cuenta, haga usted su transferencia para que la gente lo haga. Pero yo ya te puedo decir que seguro que las ofrendas van a bajar en un porcentaje alto.
porque aunque expliques la mayordomía, y yo ya sabes que me dedico a eso y a preparar talleres sobre ese tema y a estudiar ese tema, la verdad es que luego los miembros cuando no van a la iglesia hay una cantidad importante que no son fieles, ¿no? Y que simplemente eso se pierde, ¿no? Hablábamos, analizando las ofrendas del año pasado de mi iglesia, que habían bajado un poco, nos dimos cuenta que un par de domingos no se había pasado la bandeja porque se había hecho una fiesta especial en el culto y alguien decidió no pasarla. Y eso es una bajada directa porque la gente, hay una parte que sí, que diezman de una manera rigurosa y a primero de mes lo que han cobrado, otros lo dividen en 4 meses, pero hay otros que el domingo que no van no cumplen con ese compromiso. De manera que eso va a ser un problema que vamos a tener todas las iglesias y en la propia Convención de Iglesias Bautistas lo vamos a ver. Entonces ahí hay que predicar esto, hay que animar esto y hay que avisar a los miembros que tengan responsabilidad, porque claro, la Iglesia sigue teniendo prácticamente los mismos gastos. Bajará un poquito la actividad, pero el salario pastoral hay que pagarlo exactamente igual en principio, ¿no? Y los suministros y los gastos de la Iglesia van a ser similares. Entonces eso hay que tener cuidado, y empezar a avisar a los hermanos y a animarles en ese aspecto. Men, ¿Qué es lo que vamos a hacer si esto sigue adelante? De momento, es decir, yo no veo que vayamos a hacer mucho más, excepto nosotros la parte de escuela dominical, que también tenemos escuela dominical, ahí oficialmente no está, bueno, oficialmente, comunitariamente no estamos haciendo nada, lo único, pues a los profesores y dentro del boletín de la iglesia están pasando la lección que tocaría para esa semana, porque nosotros tenemos escuela bíblica dominical de adultos y de niños. Pero yo ya te digo que eso no funciona exactamente igual que el presencial. Yo ahí eso va a ser un problema. Pero bueno, sí que eh, veía que de la gente que había visto el culto nuestro la semana pasada, había unas cifras altísimas comparado con otros años, con otras semanas. O sea, que sí que creo que ahí la gente pues, busca al Señor también en estas claro, sin circunstancias, duda. ¿no? Y estamos A- tratando ahí de responder. Aprovecho de alguna manera de decir que Raúl está trabajando, es su tema, su tema la mayordomía. Eh, Somos compañeros, estamos estudiando juntos y, y es un tema que conoces, es un tema que enseñás, ¿sí? Y qué consejo vos podrías dar a un creyente en una situación así, donde debe ser mayordomo, no de sus cosas, sino de las cosas que son del Señor, ¿sí? Y cuán importante es, porque hoy pensamos en tu iglesia, quizás también en otras iglesias aquí en Argentina, que quizás tengan un tamaño donde pueden tener algunos recursos, pero hay iglesias que están dependiendo de casi el ingreso de cada domingo, ¿no? Y tú, ¿qué consejos puedes dar con respecto a esto a una iglesia o a los miembros que te van a escuchar después de que podamos difundir esto? ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué crees? Como has visto vos, has observado este problema, obviamente, que quizás una persona dice, bueno, yo me quedo en casa, pero también hay una iglesia en la cual yo estoy comprometido, soy miembro y debo ser fiel en cuanto a mi aporte, ¿no? En primer lugar, la mayordomía tenemos que ser conscientes de que es una manera de vivir o una parte de tu vida de cristiano, ¿no? Eso tienes que asumirlo como tal. No, nosotros no pagamos por la salvación, no pagamos por los servicios del pastor. Yo inclusive digo que no pagamos para cubrir el proyecto de la iglesia. Nosotros ejercemos mayordomía o practicamos la mayordomía y ofrendamos en gratitud al Señor y como respuesta a lo que ya hemos recibido del antes. Una vez que se tiene claro ese principio, que es el reconocimiento de la soberanía de Dios, no debería haber ningún problema en cuanto a cuándo tú ofrendas, vayas o no vayas a la iglesia, porque deberías hacer una buena administración de los fondos. En mayordomía, el primer aspecto que hay que vigilar es cómo se obtienen los fondos, que claro, es algo importante, ¿no? Siempre decimos que los ingresos en la familia pues deben ser honrosos, ¿no? Deben ser honorables. Esa es una parte importante y la otra parte es cómo van a distribuir esos fondos, ¿no? En mayordomía, cuando se trata esto en un taller, lo primero que se habla es que debería prepararse un presupuesto familiar concreto, ¿no? Un presupuesto en el que uno distinga eh, las cosas
imprescindibles, las cosas necesarias, las cosas prescindibles y lo que son los caprichos, ¿de acuerdo? Dentro de esas cosas imprescindibles, un cristiano debe asumir que tiene ahí, entra también la ofrenda, ese mínimo diezmo que como mínimo tenemos compromiso de hacer. Y esa es la primera parte. Entonces, si tú eso lo has asumido bien, no hay ningún problema en que tú sigas cumpliendo el mayor. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces no vigilamos eso, sino que lo que hacemos es damos de las obras. Si esa es la manera de relacionarte, es una manera incorrecta. Eso no es lo que encontramos en la estudio de mayordomía. Me pongo a hablar y te doy aquí 2 horas de sermón si quieres y No, cogemos es que sabes que... romanos y demás. Pero lo básico simplemente es que tenemos que ser responsables. Entonces, es una manera de reconocer que el Señor está también en los ingresos que tenemos. El no ofrendar porque pensamos que no vamos a tener suficiente dinero es también una muestra de desconfianza en el Señor directamente. Con el dinero que nosotros ofrendamos no pagamos sus servicios, sino que respondemos de lo que ya tenemos, ¿no? Y luego de tener confianza en que el Señor proveerá, ¿no? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, Amén. dice ese precioso himno. Amén. Entonces, ¿cómo, aparte de ver esta problemática que se han encontrado enfrente, qué es lo que va a afectar a todas las iglesias? Seguro. Todas las iglesias obviamente entienden que la mayor parte de las ofrendas y de los diezmos ingresan en los días de reunión, y el no haber reunión es muy probable que eso afecte la economía de todas las iglesias. Pero ¿qué va a pasar esto si se continúa en el tiempo, ¿no? O sea, un pastor de repente, o sea, el problema es que, o sea, ¿qué hacer si no se puede salir de las casas? Bueno, pero eso es un problema que hay no solo en las iglesias, hay también en las empresas, ¿me entiendes? Es decir, ahora mismo hay empresas que tienen todo el negocio parado. ¿Me entiendes? Es decir, que siga ese problema lo habría en todas partes si sucede. Ahora mismo en España es muy bueno lo que ha hecho la ley, bueno, muy bueno según si te afecta o no te afecta. Han hecho una cosa que se llaman los ERTES, que es un sistema de despido parcial. Entonces tú a un trabajador le puedes reducir la jornada y el salario en un 70%, y Wow. esa parte que falta lo va a pagar el gobierno como si estuvieran parados a través del INEM, ¿no? Del Instituto Nacional de Empleo, ¿vale? Y va a cubrir esa parte y aunque no va a cobrar el 100% que cobraba ahora, va a cobrar en torno a un 80% aproximadamente o una cosa así, pero va a tener cubierto los fondos. Eso está buenísimo, pero eso, por ejemplo, no se puede aplicar con los pastores en España, porque los pastores tienen un sistema legal diferente, es decir, a los pastores no les vamos a bajar el sueldo legalmente, si alguien se lo baja ya a su conciencia. En principio, de hecho, lo comentaba con un pastor y yo digo, hombre, en teoría tienes más trabajo que antes, porque es cierto que no predicas, pero claro, algunos están como locos con esta de las tecnologías, grabándose, desgrabándose, preparando guiones, porque una cosa es preparar el sermón, pero además prepara cómo te montas todo el culto y cómo haces todas las historias, más luego atendiendo a la gente. Hay algunos que además me mandaba un compañero de Andalucía, David Bianchi, que trabaja en obra social y demás, me mandaba una foto de que le había parado la policía porque está llevando enfermos al hospital, un pastor que se dedica también a ayudar a poder llevar al enfermo que no tenía cómo ir. Es decir, eso, alguno puede decir, no entra dentro del catálogo de funciones pastorales, pero a veces hasta toca hacerlo por ayudarlo, ¿no? Es decir, que los pastores a lo mejor tienen hasta más trabajo y los ingresos que llegan a la iglesia serán más bajos, pues tendrán que flexibilizarse unos con otros de alguna manera. Es de donde no hay no se puede sacar, eso es cierto, esa frase se dice mucho, pero habrá que ir viendo cómo hacerlo paso a paso. Yo, hombre, confío en que esto no se alargue más de como máximo 2 meses. Yo aquí he estado viendo las noticias, China lleva confinada 50 días, bueno, la zona más grave, ¿no? 50 días son casi 2 meses. Eso ¿Tú crees es muchísimo. tú crees que podría soportar España con 2 meses más de confinamiento de... Lo que España y nadie puede soportar es la muerte. Yo no sé si has visto las imágenes que aquí salían de Italia, en el cual salían los camiones del ejército llenos de cajas. ¿Eh? No, eso no lo podemos soportar ninguno.
de explicarle a las familias que no pueden despedirse de sus familiares que han fallecido porque pueden contagiarse y y que ha entrado en el hospital y nunca más va a volver a verlo, ¿eh? Eso es, Entonces, eso es hay cierto, que pararlo. y entra, pero digo, hay un segmento de la sociedad que no es circunstancia así. Yo creo que van a encontrarse en situaciones muy críticas, no sé allí en Muy España, pero en problemática, sí, 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 seguro. Aquí también. A lo sí, mejor no tanto como en Argentina por lo que dices, pero aquí también. Aquí también va a pasar eso. Y lo único que sucede, bueno, el gobierno está ahora mismo respondiendo con bastantes cosas, pero bueno, que va a haber casos críticos, seguro, seguro. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? no, ¿Qué no, vas a sí, hacer? o sea, Lo más lo lógico, digamos, lo correcto, lo moral es permanecer, quedarse, pero yo también entiendo de que no todas las personas pueden estar 2 meses o 3 meses dentro de sus casas, No, ¿no? para trabajar sí se puede salir fuera, ¿eh? En España, por lo menos, puedes ir a trabajar y hay transporte público. Hoy salía que, por ejemplo, no se puede pagar en efectivo, sino que entras y te llevaba el transporte público a tu lugar de trabajo gratis, para que no tengas contacto con el que conduce el autobús y demás, ¿no? Pero Sí, para trabajar en ese sentido sí se puede, y hay mucha gente que así, pues bueno, va a seguir teniendo ingresos. Pero efectivamente va a ser un golpe importante para la sociedad, ¿no? Y que habrá que ver cómo responde la sociedad. Es que habrá que ver cómo responde. Aquí parece que se están buscando planes y que dinero está saliendo por todas las partes del gobierno, Comunidad Económica Europea y demás, pero vamos, que va a haber casos que vamos a conocer todos de gente que lo va a pasar muy mal. Pues hombre, la Iglesia también tendrá que dar una respuesta, está claro. claro. Ya el segundo semestre, más que evangelizar, nos vamos a tener que centrar en lo que llamamos nosotros aquí obra social, ¿no? Y en dar ayuda al necesitado y dar posibilidades y cosas de ese tipo. Pero eso va a depender de eso va a depender obviamente del compromiso de cada miembro. Sí, no, 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 claro. Bueno, y de la visión de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tendrá que dar visión a los miembros también en ese aspecto. Luego, si no hay quien apoye, pues no lo hay, ¿no? Pero la Iglesia tiene que dirigirse, ¿no? ¿Cuál es la función suya en la tierra? Predicar el Evangelio, ninguna duda. Pero ¿cómo lo vas a predicar? No te vas a poner a gastar, por No, no vamos ejemplo, a decir, en bueno, campañas oramos evangelísticas. y vete si, ¿no? O sea, Eso es. obviamente, Habrá que dar pan y palabra, ¿no? Las dos cosas, pero claro, sin olvidar el pan, porque la gente va a estar necesitada. claro. Claramente. Eso es algo que va a haber que ir sensibilizándose y preparándose para dar un paso adelante, ¿no? Y bueno, pues la fidelidad al Señor se ve también en esos detalles, ¿no? Y la gente tiene que responder. No porque la Iglesia les obligue, sino porque realmente el cristiano quiere poner en activo aquello que ya ha recibido del Señor. Amén. Raúl, para mí ha sido de mucho valor el poder escucharte, poder Nada. ver lo que está sucediendo allí, poder también saber por qué orar, ¿no? ¿Por qué orar por España? Que tú me puedas decir por qué cosas puntualmente nosotros podemos estar orando en nuestra iglesia, poder estar orando particularmente por vosotros allí en España, por la primera iglesia bautista allí en Madrid, que poder unirnos en oración, sabiendo que el Señor escucha nuestras oraciones, y saber de qué forma podríamos estar orando por vosotros, ¿sí? Allí en España. Bueno, yo creo que aquí lo de la oración va a ser mutua en cualquier caso. Es decir, yo ya te digo que tanto vais a tener que orar por vosotros mismos Claro, que eso es tremendo, porque realmente, es decir, conforme va la curva, es algo tremendo. Es decir, nosotros, ¿por qué orar? Por salud, porque esto se pare, que las cosas vuelvan a su normalidad, ¿me entiendes? Porque el compromiso de las personas siga adelante, porque la gente quiera tener ese encuentro con Jesús, amén, todas las cosas normales que puedes imaginar. claro, Pero yo ya te digo que tenéis que empezar a ser conscientes que tenéis el problema también allí. también, Que nosotros os sacamos una semana de cuidado personal. Es decir, yo claro. llevo una semana cuidándome a mí mismo, no relacionándome con personas, bajando al perro que se puede sacar, bajando al perro muy deprisa y volviendo a mi casa, yendo a comprar con mucho cuidado. Es tuyo el perro o lo compraste para pasear? Lo alquilé, lo alquilo, lo rento, cualquiera que quiera se lo rento
Una vuelta 30 euros, 2 vueltas 60. Es mío y lo sacamos todos los días, pero lo sacamos con precaución. Conozco a una persona, ya me han hablado de una persona, que le han multado con $100 por irse demasiado lejos, porque aprovechando el perro se dio un paseo por el campo y no se puede dar un paseo por el campo. No Claro. se puede correr por la calle, no se puede hacer ejercicio, todo eso está Wow. totalmente prohibido. Hay que asumir lo que es así, que es Claro. mejor para que se pare Raúl, el ustedes, contagio. llegando a este lenguaje epidémico que casi todos ahora manejamos, Sí. ¿ustedes han llegado a lo que se cree el pico de No. contagios? Todavía nos falta, según dicen, como mínimo una semana de subida. Es decir, hay mucha gente que está infectada. Nosotros llevamos prácticamente una semana de confinamiento, ¿vale? Y ya sabes que son 2 semanas el tiempo que puede haber desarrollado. Entonces hay mucha gente que está contaminada y no lo sabe todavía. Todavía no le ha brotado, ¿de acuerdo? Entonces piensan que incluso las cifras que tenemos se pueden incluso duplicar en la semana que viene. El crecimiento, para que te hagas una idea, ha sido antes de ayer un 25%, ayer un 17%, y ahí es donde, y ese es el tipo de crecimiento que hay, que es bestial. Ahora estamos en 19.000 afectados. Y ahora eso pensamos que en esta semana como mínimo se va a duplicar, porque hay gente que está afectada y que no lo sabe, que se sienten bien y que van a empezar a sentirse mal de cierto modo, o que van a tener que ir incluso a urgencias y a la UCI. Es decir, el pico todavía en España sigue subiendo. Lo que queremos es que cuanto antes llegue al tope. Por eso es por lo que estamos defendiendo el yo me quedo en casa y pidiendo a la gente que sea responsable. Realmente no merece la pena arriesgar a los tuyos, porque a quien arriesgas es a los tuyos cuando tú te relacionas con otras personas. Salía en las noticias una residencia de ancianos en las cuales había 17 muertos. Wow. Y otros 20 y tantos afectados. Eso es tremendo, ¿me entiendes? Porque llegan y ahí, es decir, ya no es que tengan como una gripe, sino que se muere la gente. Tenemos Nuestro compañero Miguel, eso, que es tenemos un amigo en común, un pastor, Miguel, él Miguel trabaja con Fernández, sí. cristianos, ¿sí? Ellos tienen en la iglesia un hogar de ancianos con unas 15 personas, y claro, lo tienen blindado, para que nadie se acerque allí, excepto él, que sí se acerca a hacer una especie de culto a la vez que les atiende, porque claro, él nos contaba que los ancianos estaban muy tristes porque no pueden visitarles, no puede ir la familia a visitarles. Y eso ha sido buenísimo cortarlo de raíz, porque si no, en cuanto se enferme uno, se pueden morir todos, pero de una manera tal que así rapidísimo, ¿sabes? O sea que Miguel está ahí con 1000 cuidados. Cuando va allí, 1000 cuidados, y cuando sale de allí me decía que perderse a su propia casa, igual dormía en otro piso pastoral, también para no llevarse la enfermedad, porque claro, el problema está que cuando te relacionas no eres consciente de cómo te puedes llevar la enfermedad a otro. Por eso yo, no sé si leíste una entrada que hice en Facebook la semana pasada, ¿no? Por amor al prójimo es que debes quedarte en casa. Eso es lo que los cristianos tenemos que tener en mente. Por amor al prójimo, no ya por nosotros, que a veces que a nosotros no sé si me va a afectar o no, porque soy alguien con salud, pero sí por amor al prójimo, para no afectar a aquellos que hay a mi alrededor o que por casualidad pasen cerca de mí y se afecten. Yo mismo llevo ya una semana y pico sin ver a mis padres. Mis padres Wow. están vivos y demás, no puedo verlos, hablo con ellos todos los días, les saludamos y demás, pero por amor al prójimo debemos parar esto y cada uno tiene que hacer su parte. Y nuestra parte ahora es confinarnos, ¿no? Quedarnos en casa. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas A ti. gracias, y que podamos también, como decía antes, sacar provecho de este tiempo para poder, lo que nos permiten las redes sociales, de poder difundir, de poder contar, de poder estar conectados, y poder ver las situaciones que se están dando en cada lugar, particularmente en las iglesias, porque tenemos muy poca información de las iglesias en general. Bueno, tú tienes un lugar privilegiado porque estás en un lugar donde confluye la información, pero Sí. obviamente la televisión y los medios no hablan de las iglesias, No, eh, claro que no. y de lo que está ocurriendo. Bueno, la Iglesia Católica sabes que está tomando también sus medidas, ¿eh? Hoy salía, lo escuchaba en una radio católica que hay, que estaban diciendo que no se le ocurra a nadie ir a misa y que iban a dar
una absolución generalizada para todos aquellos que quieran confesarse y que se confiesen en sus casas, para que la gente no vaya allí directamente y cosas así de ese tipo, que para ellos también es un poco raro, ¿no? Y también hay otros hermanos protestantes que hacen mucho énfasis en el tema este de los sacramentos, cosa que los bautistas no lo vemos exactamente igual, y están viendo ahí cómo comunicarlo, ¿no? Voy a ver si hablo, el, tengo que hablar una conversación pendiente con anglicanos, que tengo familiares anglicanos, para ver qué es lo que están haciendo, pero aún no he hablado con ellos, para ver si ellos tienen eso en preocupación o cómo lo han Claro, resuelto. O sea claro. que Entonces, sí que hay problemillas en ese aspecto. este espacio para mí es importante para poder hablar particularmente de la iglesia, de lo que la iglesia está enfrentando y Sí. aprender, sí, aprender y estar informados de lo que ocurre y también obviamente nosotros estamos en ese problema, no es algo que ustedes están pasando, nosotros estamos viviendo esto, esta es la primera semana donde estamos viendo, bueno, de qué manera podemos mantener la comunión con los hermanos, hemos estado preparando también algunos discipulados o preparar material para cómo hacer el culto en casa, es un buen Ajá. tiempo como para promocionar y poner en práctica el culto, ¿sí? Familiar, el saber cómo puedo estar también orando, ¿sí? Por las necesidades y bueno, y por sobre todo que no sea cada vez más afectada la comunión, que es lo que de alguna No, claro. manera hace que seamos iglesia, ¿no? Entonces, Sí. todo esto nos ayuda y vuelvo a darte muchas gracias, Raúl. Nosotros nos ha pedido el pastor para esta semana a las familias que hiciéramos un vídeo cada familia con solo esa frase, somos iglesia. ¡Wow! Entonces, ¡Qué bueno! lo Lo vamos pondrán a copiar. seguramente, estoy revelando un secreto, lo pondrán esta semana en el Bueno, culto, después ¿no? que lo Lo vamos difundan a... ustedes, entonces lo vamos a imitar. Muy bien, Es pues verdad. Bueno, gracias por esto y que el Señor os bendiga. Oraremos también por vosotros. un abrazo muy grande, saludos a la familia y gracias por Igual- este tiempo que podemos compartir juntos. Igualmente, Dios te bendiga mucho, Raúl. Muchas igualmente.